Bueno, nos encontramos aquí en la cárcel de Itagüí con el señor Freiner Alfonso Ramírez García, alias Pesebre. Señor Freiner, muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos un poco cómo se encuentra y de dónde sale también el nombre Pesebre, por favor. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Pesebre, ese nombre lo ponen los organismos de seguridad para individualizar y judicializar, como hacen con la mayoría de personas. Entonces le inventan un alias y en el caso mío es como yo crecí en ese barrio, el barrio El Pesebre aquí en la ciudad de Medellín, entonces me diferenciaron con ese apelativo para efectos de judicialización y ese tipo de cosas. Y Freiner, ya que estamos, por ejemplo, tocando este tema el barrio, el pesebre y todo eso, ¿cómo fue su infancia? ¿Quién es usted como para que la gente conozca por qué también hoy día está en una mesa de diálogo con el gobierno? A ver, hombre, es que en el barrio El Pesebre, eso queda en la Comuna 13, en límites de la Comuna 13 y la Comuna 7. Mi familia llegó a ese barrio como en el año 80 más o menos y empezó, combinó con el fenómeno del desplazamiento por los paramilitares. Entonces a la ciudad de Medellín empezaron a llegar gente de áreas rurales que venían desplazados por el conflicto. Entonces en la parte del pesebre, en la parte alta, crearon un barrio que se llamaba el Olaya Herrera y había otro barrio Blanquizal. Y allí llegaron a parar dentro de los desplazados reductos de las FARC, del Frente 18, del 36, y crearon la base de las milicias bolivarianas de las FARC. Y ellos empezaron a apoderarse de este territorio. En mi niñez íbamos al barrio Blanquizal, que era el único sector donde había una cancha de fútbol, y ahí pues los equipos de todos los barrios tenían un torneo. Y eso tendría yo como unos, ¿qué? 13 años, algo así, ¿no? Y de un momento a otro ellos empezaron a aparecer gente encapuchada en los barrios, y así empezaron a crear unas fronteras invisibles. Entonces ya la gente del pesebre no podía desplazarse a Blanquizal, ni la de Blanquizal a la Cuchilla. Bueno, así fue pasando el tiempo durante el bachillerato. Salí del bachillerato a los 16 años y fui al ejército. Cuando yo regreso del ejército me encuentro que ya había un conflicto. Entonces empezaron a bajar estos milicianos, bajaban a los barrios, decir un domingo. Entonces había un torneo de micro, que es lo que reúne la comunidad en estos sectores, y aparecían 30, 35 manes de esos encapuchados, con armas largas y con una lista. Paraban el partido, requisaban la gente, y si tenían a alguien de la lista, ahí lo mataban delante de todo el mundo, niños, de todo lo que fuera. Así fueron matando amigos míos, que se criaron conmigo desde la niñez y todo. Entonces empezó a crear un repudio dentro de nuestro propio barrio. Entonces ellos al barrio que se metían iban desplazando la gente. O sea, si habían mujeres bonitas se tenían que acostar con ellos, si no hacían ir la familia les quitaban la casa. Entonces obviamente al ver este problema, algunos amigos y yo nos unimos y empezamos a enfrentarnos con ellos. Pero entonces había una desventaja muy grande porque pues ellos tenían armas largas y nosotros empezamos a conseguir revólveres, Freiner, esas cosas. antes de empezar como con ese vínculo que usted tuvo para enfrentar a estos personajes, ¿cuál era el sueño de Freiner? ¿Qué quería Pesebre cuando era niño? ¿Qué se imaginaba de su futuro? No, pues, cuando niño, como todos los niños que querían que ser bombero, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ya cuando estaba en el ejército, quise seguir la carrera, porque mi papá estuvo en el Batallón Colombia y mi hermano mayor estuvo en la Marina, entonces yo también tenía ganas de hacer curso de suboficial. Pero al salir empecé a trabajar por allá con un familiar y dejé eso aplazado. Y entonces, eso fue en el 90, 91, donde la ciudad era la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces era un problema las milicias y el otro problema la policía. Entonces uno como joven, la policía, si usted estaba en una esquina, pasaba, en ese entonces se creó el F2 y el Departamento del Orden Ciudadano, el DOC. Entonces, si usted estaba en una esquina, pasaba el DOC en esas camionetas grises, se lo llevaban y por ahí amanecía muerto en la curva de Rodas o en los moteles. Y había otra patrulla que era la 315 de la Policía de San Cristóbal, que en las noches también hacía lo mismo. Entonces, un poco, bueno, mucha muerte. Entonces uno veía a la gente de Pablo Escobar en el barrio, la Kika tenía por ahí unas alianzas con la gente del barrio y de ese entonces uno empezó a ver eso, el carro, las armas,
y uno recién salió del ejército, ya empezó a hacer mandados ahí, bueno, y ya se generó ese conflicto entre Pablo Escobar y los Pepes, y de alguna manera estuvimos involucrados en eso. Pero más que todo teníamos un problema era con la guerrilla, que gran parte de la guerrilla también fue financiada por Pablo Escobar al principio, cuando tuvo su guerra con el Estado. De la guerrilla prácticamente no, de las milicias aquí en la ciudad. Hubo unos sectores donde él financió para que compraran armas en su guerra que tenía contra el Estado. Entonces, desde mi punto de vista, nunca tuve afinidad con Pablo Escobar. No conocía a ese señor, pero sí tuve más afinidad con los Pepes y con Don Berna. Y ahí fue como que me empecé a identificar de que si uno estaba en esa línea de la ilegalidad, por lo menos tenía que tener ciertos principios y cierto respeto a la comunidad. Mi madre y mi padre fueron presidentes de Acción Comunal, entonces me inculcaron como que uno en su comunidad tiene que ayudar como comunidad, hacer juntos, todas esas cosas que se veían antes que se unían cada 8 días para hacer un camino, una escala. ¿Usted tenía hermanos? ¿O tiene hermanos? Sí, tengo 4 hermanos. ¿Y todos? No, ninguno. Yo soy el menor de la casa, los otros son gente sana, que nunca han estado metidos en conflicto, nada. Incluso cuando empezó ese problema con las milicias, yo le dije a mi papá y a mi mamá que se fueran del barrio, que yo les pagaba un arriendo por allá en otro barrio, entonces ellos dijeron, no, mi va así. Si esa gente viene a matarnos, entonces compre una pistola chiquita para mí y un revólver para su papá, y si nos van a matar, que nos maten a todos, pero la casa no la vamos a dejar quitar de nadie. Entonces ya eso me dio como una fuerza con otros 4 o 5 amigos y empezamos ese problema con las milicias y así estuvimos como 4 años dándonos en enfrentamientos, dándonos bala con ellos. O sea, Breiner, digamos, todo lo que uno puede decir como de este mundo criminal, por decirlo así, nace por la defensa de ustedes en contra de la milicia, ¿cierto? Exactamente. Antes de existir los Paraco y la autodefensa en Medellín, ya muchos grupos de la ciudad como nosotros estaban en una autodefensa, porque pues, era o te defiendes o te quitan tu casa y te hacen ir del barrio o te matan. Así era el conflicto en ese momento. Entonces, por un lado estaba la policía persiguiendo a los jóvenes de los barrios porque para ellos todos eran trabajadores de Pablo. Es más, y en el barrio en el momento había gente que sicariaba policías para Pablo, entonces obviamente el barrio era un objetivo de eso. Entonces, por un lado una pelea y por el lado la otra. Cuando matan a Pablo y todo este tema de los Pepes, entonces ya solo quedó la guerra de las milicias, pero esa se extendió hasta el 2000, 2001, 2002. ¿Y cómo fue esa guerra del bloque metro con el cacique Notibara? Bueno, lo que yo conozco de eso es que el bloque metro fue el primero que hizo un asentamiento aquí en la ciudad de Medellín como autodefensa. Y estuvieron en la parte nororiental de la ciudad oriental. Y a partir de ahí, ellos empezaron una dinámica paramilitar hacia el oriente y después hubo una confrontación interna en las autodefensas donde ya la orden era desplazar al bloque metro de la ciudad por un tema que tuvieron doble cero con los jefes de la autodefensa. Entonces ahí nació esa confrontación. Y Breiner, digamos, hablando ya un poco de esto, pues de cierta forma Don Berna cuando entra a Medellín y a la Comuna 13, es como para aglutinar diferentes bandas que estaban en ese entonces. Esa operación Orión sí fue como para ese aspecto. ¿Cómo fue el papel ahí, por ejemplo, de Don Berna y lo que sería ya coger todas estas estructuras como con el bloque de Cacique A Notibara? ver, es que cuando los Pepes ganan la guerra de Pablo Escobar, que eso, como ustedes bien lo saben, o la mayoría de la gente, fue una confederación de la DEA, el bloque de búsqueda, el cartel de Cali, Carlos Castaño, Don Berna, eso eran los Pepes. Entonces ellos cuando ganan esa guerra, Don Berna empieza a organizar la ciudad, ahí es cuando tengo la oportunidad de conocerlo. Entonces todas las bandas debían ir cooptándose en una dirección. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Don Berna? No, yo con Don Berna me vine a ver como en el 98 porque un amigo me llevó donde él. Entonces, pero empecé a recibir apoyo de ellos como desde el 94. Entonces, la ciudad se fue, todas las bandas tenían que irse aglutinando en pos de esa guerra contra la insurgencia. La ciudad de Medellín después del 95 empezó a tener una particularidad. Como habían tantos grupos de milicias en la periferia, empezaron a secuestrar gente. O sea, eso lo inició Pablo Escobar, lo inició el M-19.
Y entonces ya el secuestro empezó a ser una dinámica económica para los grupos. Entonces aquí había los comandos armados del pueblo, las milicias del ELN, las bolivarianas, la MIR, bueno, del pueblo y para el pueblo, que eran del M-19. Bueno. Entonces empezaron a secuestrar gente y del 95 al 98, en la Comuna 13, se volvió que esta gente bajaba a las calles principales a las 6, 7 de la tarde y los carros que eran de alta gama de ese momento se llevaban la gente para el territorio. Entonces, la Operación Orión, que es, digamos, el final de todo ese tipo de operaciones que empiezan durante Andrés Pastrana y terminan con Uribe, se empezó a gestar por eso, porque llegaron a haber 27 secuestrados en esa zona y los cuidaban ahí. Entonces, desde ahí, y la ciudad de Medellín, usted ya no podía salir para la costa o para el sur, ni para el oriente después de las 6 de la tarde, porque entonces en el oriente estaba el Carlos Alirio Buitrago y el noveno. Aquí abajo estaba el quinto, creo, y el 47 también en el sur, y allá el 36. Entonces hacían las pescas milagrosas, la ciudad estaba secuestrada. Entonces la política, cuando ya llega Uribe con la política de seguridad democrática, era recuperar el espacio para la ciudadanía. Y obviamente pues nosotros era un enemigo en común, que era enemigo de todos, de la ciudadanía, de todos, secuestrando, aterrorizando, desplazando. Entonces nos vimos envueltos en una política de seguridad democrática y ahí fue ya todo el fenómeno de paramilitares, operaciones que no fue solo la Orión, ni la Mariscal, ni la Neptuno. Fueron 17 operaciones durante 2 años que fueron llevando a debilitar ese territorio, pero pues la más sonada fue la Orión y la Mariscal por el tema de que hubo helicópteros ametrallando los barrios y todo. Entonces, eso es lo que la gente conoce, pero en realidad la atención de eso fue a recuperar un territorio que estaba secuestrado. ¿Cómo recuerda usted la desmovilización del cacique Notivar? No, es que eso fue muy fácil, porque cuando se termina la Operación Orión, entonces todos esos muchachos que habían pertenecido al bloque cacique Notivar, muchos de ellos amigos míos, se desmovilizaron. Y entonces ese fue un buen periodo para la ciudad y es lo que nosotros traemos de referencia en este proceso. De los amigos míos que se desmovilizaron, yo estoy seguro que el 70% no volvió a delinquir, ya muchos aprovecharon los cursos que dio la alcaldía y el gobierno y cambiaron de vida, ¿cierto? Los otros pues siguieron en las dinámicas, pero entonces es cuando lo que nosotros siempre hemos dicho desde que estamos aquí sentados, el fenómeno de la criminalidad en la ciudad principalmente es por el abandono del Estado, por falta de oportunidades. En mi caso, pues uno en la calle veía a estos señores en ese tiempo con Renault 4, Renault 18, ¿cómo? Y uno dijo, de madre. Y el futuro de uno iba a ser como el de mi papá, bueno, en una fábrica, obrero, 30 años para ganarse una jubilación, estando de buenas. Pero hoy en día no se ven esas cosas, hoy en día el cinturón... ¿Pensaba llegar a los 30? No, es que nosotros en esa época no pensábamos llegar a 20 años. O sea, uno decía, si llego a 30 soy viejo ya. Ese era el pensamiento de uno, porque es que uno todos los días salía a la calle a jugársela. Usted llegaba y se echaba el revólver, $50 en el bolsillo y de pronto una granada y ya, así salía por la mañana. Y entonces, si no le tocaba darse bala con la policía, le tocaba darse bala con las milicias y fueron varios años. Entonces, ¿quién trabaja así? Tuve un par de trabajos, pero no me daba para estar en el trabajo y estar en el barrio. Y Freire, digamos, se acaba de decir que el bloque cacique Notivar cuando se desmovilizaba como cierta paz en lo que sería el territorio. Pero después nace algo que se llama bloques héroes de Granada. Sí, no, es que era lo mismo, es que es lo mismo, o sea, es que tenemos que entender que la ciudad en ese momento, los paramilitares aglutinaron todos los combos de la ciudad. Entonces, con 800 que se desmovilizaron en la primera tanda, no era ni el 10%, yo creo, o sería el 10% de los combatientes que había. Luego, Héroes de Granada en otra oportunidad. Entonces, de todas maneras, las bandas siguieron teniendo un control en los territorios, por lo mismo, porque el bloque cacique Notivar se desmovilizó y tuvo la asistencia del gobierno nacional y del gobierno municipal. Entonces, estos muchachos ganaban sueldo
en el gobierno nacional y en el municipal tenían un grupo de profesionales pendientes de la resocialización de ellos, jurídicamente, psicológicamente, y tuvieron al menos una formación. Les faltó el plan de vivienda y el plan de inversión económica, que eso fue lo que hizo que muchos de ellos volvieran, porque entonces cuando dejan de estar estas asistencias, que por eso es que yo digo que ese tema de jóvenes en paz no sirve, porque es que si a usted a un joven le da 1.000.000 de pesos, pero no lo educa y él ya tiene vínculos con las drogas, ese 1.000.000 de pesos se va a ir para allá. O sea, básicamente lo que su merced dice es que en el gobierno de Uribe como que se dieron esos beneficios y que hoy día como que la historia ha mostrado que no funcionó. No, porque es que no fueron completos. Yo en estos días hablábamos con la directora de la ARN y le decíamos eso, mire, si los muchachos van a participar de una desmovilización, desmantelamiento, acogimiento, como quieran llamarlo, y les van a ayudar a cambiar su vida, tienen que tener una asistencia completa, integral. Porque entonces si a este muchacho usted le da 2.000.000 de pesos y no le enseña a gastárselos, pues lo único que va a hacer es, como pasó con muchos antes, se va a beber, a consumir drogas, eso no sirve. Y también hay que preparar a las familias de ellos para cuando ellos se reinserten, y todo eso faltó esa vez. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya no hubo la asistencia del gobierno, la mayoría de esos muchachos fueron a delinquir otra vez. Usted está hablando de un personaje trascendental en la historia reciente de Colombia, que es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En estos procesos de desmovilización del bloque Cacique Notivara y de Héroes de Granada, ¿qué papel jugó Álvaro Uribe? ¿Tuvo contacto directo con ustedes? ¿Cómo fue la participación de él en estos procesos? No, o sea, es que yo no me desmovilicé como paramilitar, porque yo estuve de colaborador, pero más sin embargo nunca fue orgánico en los paramilitares. Algunos amigos se desmovilizaron y hubo algunas reuniones en las que el presidente participó, incluso por allá algunos de ellos tienen fotos de cuando él visitó algunas fundaciones, pero el tema que yo sé es que lo manejaron en Ralito con el doctor Luis Carlos Restrepo. Hoy prófugo de la justicia. Sí, eso es lo que yo sé de eso. Entonces, yo conozco lo de los paramilitares, lo que sucedió en el barrio, ¿cierto? Y el contacto que tuve con don Berna mientras estuvo en la calle. Eso es lo que conozco de los paramilitares. Y Freiner, digamos, ustedes que ya están integrando una mesa de diálogo, de paz, también conocen que es muy importante, por ejemplo, la verdad para las víctimas. En esa época de desmovilización de los paramilitares, ¿usted cree que Álvaro Uribe les extraditó de cierta forma la verdad y la verdad que tenía don Berna aquí en el territorio? Sí, o sea, ahí hubo factores de lado y lado. De pronto los paramilitares no respetaron los acuerdos que habían llegado en el tema, pues, de seguir con sus economías ilegales, y también hubo una presión sobre el doctor Uribe de Estados Unidos. Entonces a él le convenía más que esa gente estuviera por allá, porque pues por lo mismo que está pasando ahora. O sea, ya que la verdad se está empezando a tener en cuenta, no a saber, porque la verdad se ha dicho siempre y no que no se ha querido escuchar. Entonces ha generado ya unas consecuencias, pero en lo personal yo creo que ese no es el camino, hombre. O sea, la gente sí tiene que saber la verdad, pero no para meterle más cárcel a la gente. La cárcel no ha resuelto nada en este país. Las que están terminadas, las que no se robaron construyendo los recursos, solamente han servido para que los criminales o las personas que ingresamos a la cárcel nos profesionalicemos, hagamos amigos de otros sectores y aprendamos cosas que no sabíamos. Entonces ya por eso ustedes ven que en el país la criminalidad en las ciudades y en los campos es igual, o sea, tienen las mismas dinámicas que antes no existían. Hace años los fleteros eran de un lado, los apartamenteros eran de otro, los que vendían vicio en un lado no se vendían en otro, en cambio ya hoy es en todos lados las mismas economías, y eso salió por ese mismo problema. La política criminal que manejan en este momento es errónea, pues lo dice uno que ya lleva 12 años en la cárcel, y es la que ha impulsado a que la extorsión carcelaria se dispare, a que todas estas conductas se apliquen en todas las ciudades. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo capturan, entonces lo sacan de su zona de origen, lo alejan de su familia, es lo primero que hacen. Entonces se lo llevan digamos, en el caso de uno, lo llevan para Valledupar, como a muchos otros
muchachos. Entonces un muchacho en Valledupar no tiene con qué ver a su familia. Imagínense, estamos a 24 horas de camino por tierra. Entonces es un muchacho que no tiene recursos. Y lo alejan de su zona de origen simplemente para que no siga delinquiendo. Pero entonces se va para allá y en el desespero de ver a su familia, él empieza a aprender el arte de la extorsión carcelaria, que hay demasiados tipos de extorsión. Entonces, eso ha generado en el país que ese fenómeno sea grande. Si, nosotros estamos seguros que los que hemos vivido en las otras cárceles, que hemos compartido con estos muchachos que se dedican a eso, ellos dicen, no, es que si a mí me llevan para mi ciudad de origen, yo no tengo que hacer esto porque yo lo hago es para ver a mi familia. La mayoría lo hacen para eso. Entonces, son cosas que se pueden remediar, pero es que los políticos tienen que entender el problema. Aquí no podemos seguir construyendo la paz en una oficina en Bogotá con un investigador de una universidad que nunca ha ido a un barrio. Entonces, llegan y como aquí, llega y contratan gente de la Universidad de AFID para que hagan unas investigaciones, que gobernanzas criminales, pero pues lo que hacen es ir por acá en los estratos bajos, ir a averiguar y claro, ahí extorsiona a todo el mundo, hoy en el momento hasta los extranjeros están extorsionando. Entonces van y muestran unas cifras que no son reales, tampoco van a la periferia. Estos días me llamó mucho la atención que tuvimos una reunión con Planeación Nacional y estaban caracterizando los barrios más pobres de la ciudad y en el mapa que no conocían los barrios que nosotros conocemos. Entonces, eso es lo que uno, hombre, ¿cómo van a solucionar los problemas de un país si no lo conocen? ¿Cómo van a comparar la dinámica criminal de la ciudad de Medellín con la de Barranquilla o con la del Chocó? Sin querer decir pues que unos son mejores que otros, no, nada de eso. Digo, es el tipo de la idiosincrasia de cada región que lleva a ciertas conductas. Entonces, la paz total nos llenó de mucha expectativa por el mismo nombre, porque bueno, van a incluir a todos los grupos. Entonces, nos sentamos en la mesa con esa visión y creímos que íbamos a poder aprovechar en estos 3 años, avanzar al menos en la caracterización de las conductas, para desde esa caracterización entender cómo se debían de solucionar. Y ahí es donde nosotros pusimos a disposición la experiencia de nosotros. Pero entonces nos encontramos con el doctor Otti, primero con Danilo Rueda, que en mi concepto pues tenía muy buenas intenciones, pero no tenía ningún conocimiento político y eso hizo que no avanzara mucho. Después llega el doctor Otti y el doctor Otti viene con una visión, en mi concepto, muy cerrada de sus años del M19, de la 91. Entonces cuando él viene aquí, llega y lo primero que nos dice es que ellos necesitan saber quién mató a Pizarro y que los desplazados de aquí, pero no entiende, no tiene una visión de lo que les estoy contando, de cómo las estructuras armadas de la ciudad se fueron, primero, como un grupo de autodefensa particular por una violencia en su territorio, y después se fueron unificando de acuerdo a las diferentes dinámicas de violencia que padeció la ciudad, es decir, Pablo Escobar, milicias paramilitares, guerras de combos, hasta lo que venimos. Entonces hablamos de 5 o 6 periodos de guerras diferentes donde las estructuras se han tenido que acomodar, tanto a las políticas de seguridad como a las dinámicas económicas, al desarrollo de la ciudad, a la política y a lo social. ¿Cierto? Teniendo en cuenta, ¿cuál es su balance de la paz total? De la paz urbana, perdón. De la paz urbana, para mí se ha logrado por lo menos que se hable de paz urbana, que por lo menos ya se reconozca todas las personas que hay que hacer una paz urbana, porque es que aquí siempre se han concentrado en una paz rural, pero es que la paz rural sin el apoyo logístico urbano no existe, tanto como los jóvenes que son la materia prima, como todos los elementos que se necesitan para una u otra cosa. Entonces, si no atendemos el problema urbano, tampoco se va a poder acabar el rural y ya está, ya está más que comprobado. ¿Cuánto llevamos tratando de hacer procesos de paz? Van 12 procesos durante 50 años, ¿cuántos años? Sí, y no se ha podido, porque es que siempre se atiende lo rural y no lo urbano. Y lo que ha pasado es que todo ese tipo de procesos fallidos son los que han llevado a que la ciudad se vuelva haya un fenómeno de criminalidad más grande. Porque entonces una persona, digamos yo ya tengo 52 años,
Me ha tocado ver 3 desmovilizaciones, pero no he podido encontrar paz. Entonces, yo me adapto al conflicto que hay, pero vienen otros muchachos detrás. Entonces ya cuando un grupo tenía 200 hombres, ya tiene 1000. Y si usted analiza eso, entonces ya hay 500 grupos. Y mañana van a haber 1000. Y si seguimos así, pues desgraciadamente yo no veo un buen futuro para el país. En estos días estaba viendo lo que pasó en Haití. Y si a la América Latina sigue en esta misma senda, donde la política solo es punitiva, va a llevar a que los jóvenes, a que se siga engrandeciendo el problema de la criminalidad. Entonces, por eso la intención de nosotros es que esto se atienda. Gracias. Que se atienda y que podamos colaborar en eso. Y digamos, reconociendo un poquitico lo que sería este tema de Oti Patiño y también todas esas etapas que ha tenido por parte de la oficina, ¿en qué visión lo tienen ellos? En lo que sería esa visión de lo que serían ustedes como parte de autodefensa en contra de las milicias, parte de lo que sería ya la gobernabilidad, lo que ustedes hicieron, o en qué proceso lo tienen ellos, porque igual de cierta forma se ha visto que tiene un mensaje sesgado, por decirlo así, en parte de la paz. ¿En qué momento los está viendo ustedes o en qué proceso los está llevando que no es el actual, por decirlo así? Pues él lo dijo aquí en una reunión y es algo pues que fue muy despectivo. Primero, como les digo, en la primera reunión nos recordó como enemigos de ellos, porque eso fue lo que transmitió. O sea, no como un comisionado de paz, sino como yo soy de la izquierda y usted de la derecha. Y después aquí en una rueda de prensa, creo que fue el 19 de diciembre, dijo que para él esto era como una ronda. O sea, como quien dice, como un juego. Entonces, no sé en qué sentido lo quiso decir, pero a nosotros no nos cayó bien eso. No dijimos nada, pues, porque obviamente el respeto y había medios de comunicación ahí, pero, o sea, si estás con una contraparte y estás tratando de hacer la paz, lo mínimo es el respeto, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista han habido muchísimos problemas. Nosotros al presidente Petro admiramos toda su voluntad, toda la visión que tiene y el cambio que ha querido generar, pero nos encontramos que los funcionarios no comparten como ese mismo entusiasmo. Y eso ha sido un problema en la mesa. Esta mesa ha tenido un problema político desde el principio. Primero por la gente que cree que es que esta mesa va a servir para que se sepan verdades que los va a llevar a la cárcel. Y el otro, el mismo sesgo dentro del mismo gobierno, que hay un sector del gobierno que sigue viendo a estos grupos a una parte como enemigos por los problemas del pasado y la otra como unos gamines de esquina. Entonces, cuando las estructuras, sobre todo de esta ciudad, se equiparan como dice Juan el alcalde o esos concejales de que solo están concentrados en quitarle la plata al vecino y son unos monstruos que los quieren hacer sufrir. Y cuando Oti nos ve como los enemigos del pasado, entonces ahí no hay forma de prosperar en un proceso de paz. Porque es que vea, si usted analiza la ciudad de Medellín de los años 80, 90, se va a dar cuenta cómo las estructuras han tenido que ver en el desarrollo de la ciudad. En el sector donde yo crecí, nos tocó ayudar cuando se sacaron las milicias de ahí a que llegara el alumbrado público, el acueducto y las terminales de buses. Y si usted mira todos los sectores en las laderas de la ciudad es lo mismo. Entonces, ¿cómo se llega? La gente llega, hace su ranchito, las estructuras de ese sector lo organizan, de pronto hasta porque ganan económicamente algo, pero ¿cómo termina eso? Terminan con luz, con agua, después termina en las mismas empresas públicas poniendo contadores y planeación, haciendo impuestos, o sea, las estructuras han colaborado con el desarrollo de la ciudad. Entonces, eso mismo ha llevado a que haya un control territorial, social, político y económico, donde las estructuras están manejando la economía legal y la economía ilegal, en muchas veces la legal, y donde conjugan todos esos dineros que no se sabe a qué horas la plata ilegal se vuelve legal. Referente a eso, hace poco se radicó en el Congreso de la República por parte del ministro de Justicia, Eduardo Montalegre, un nuevo plan de paz, pero es más de sometimiento. ¿Qué perspectiva usted tiene de ese plan? Y cuál, bueno, primero, ¿qué perspectiva tiene ese plan? Pues hombre, nosotros lo hemos estado estudiando con el equipo jurídico.
todavía no tenemos un pronunciamiento oficial de la mesa, pero en lo personal pues que me ha gustado todo este tema y he estado metido en procesos de paz, yo veo muy deficiente ese marco jurídico, porque es que, vea, pongamos este ejemplo, muchachos que hoy en día están en dinámicas criminales, que se gane 2 o 3 millones de pesos, ¿sí o no? No lo conocen, no saben el nombre, no saben lo que hace, ¿cierto? Y está por allá contento en una esquina con su moto, saliendo a pasear con las niñas de Medellín que son bien bonitas. Entonces usted le va a decir, venga, deje de hacer eso para que se entregue, pague cárcel, todavía no sé cuánto va a pagar de cárcel porque no está claro, y deje de ganarse esa plata y se le va a dar un auxilio de 1 millón de pesos por 1 o 2 años y ya, y va a quedar judicializado y no sabemos cuándo va a salir de la cárcel porque en el marco jurídico no está claro. En el marco jurídico, desde mi lectura, queda a potestad de fiscales y jueces la decisión en cada caso. Y nosotros que estamos en la cárcel hace tanto tiempo sabemos lo nefasto que es eso. Justicia y paz. No han sacado el 10% de las condenas de justicia y paz. El 10% no lo han sacado todavía. Y ya llevan 20 y pico de años. Entonces, esto como está diseñado es más o menos a llegar al mismo punto. O sea, le falta más reglamentación, porque si se deja digamos, a la subjetividad de los funcionarios, eso se presta primero para que eso se prolongue en el tiempo, como pasa con Justicia y Paz, que muchos están buscando es la pensión. Segundo, se presta mucho para la corrupción, que para mí, más que la seguridad, el principal problema de este país es la corrupción en todas las instituciones del país. Y si no remediamos eso, es difícil remediar los otros problemas. Y en ese sentido, para usted, ¿cuál sería el marco jurídico o la manera que deberían negociar, no solo para buscar la paz, sino que después se pueda llegar a esa verdad que usted dice que se sabe pero que no se ha escuchado? ¿O qué garantías tendrían que tener ustedes para dar esa verdad? A ver, primero es que la opinión pública sepa en realidad qué somos nosotros. Nosotros no somos unos narcos que estamos buscando entregar unas propiedades y unos muchachos para salir de la cárcel y ganar unos beneficios o un porcentaje. Eso no es así. Si nosotros fuéramos narcos, pues ya estaríamos extraditados. Llevamos 12 años en la cárcel, no tenemos un indictment en Estados Unidos ni una investigación. Las dinámicas de aquí, obviamente, han tenido que ver con microtráfico, narcotráfico, pero no porque seamos narcotraficantes, sino porque son rentas ilegales que circulan en el territorio. Entonces, si analizamos desde ese punto, ya podemos entender que un marco jurídico no sirve para eso, porque es que, vuelvo a lo mismo, si se trata de acabar un problema de criminalidad que viene circulando durante 4 décadas y sigue y sigue y sigue, y hoy en día ya se le van sumando nuevos factores como las bandas transnacionales, como que toda esa gente que está esperando o creyendo que las estructuras se van a entregar para ellos copar esos territorios, otra generación de violencia. Entonces, necesitamos un marco jurídico que sea restaurativo, que tenga como foco a las víctimas y la verdad, pero la verdad que sea no para meter más gente a la cárcel, sino para que no sirva, para que esto se acabe, para que cada quien acepte su responsabilidad. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el doctor Uribe cuando él dice que hay que hacer un tribunal de cierre o un tipo de justicia así. Aquí tiene que haber un perdón para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. Si no hacemos eso y si no cerramos ese capítulo, vamos a seguir en lo mismo. O sea, ¿lo matarían a usted por esa verdad? No, pues que a mí me quieren matar todos los días. Yo desde hace 30 años todos los días salgo a la calle con ganas de que me maten, entonces eso no es nuevo para uno. Y lo que uno tiene que decir, ya lo han dicho mucha gente, lo que pasa es que nadie lo ha escuchado. Nadie lo quiere escuchar. Eso es. Y Freiner, digamos, hay otra problemática. Su merced está diciendo, bueno, tenemos a Oti Patiño, una persona literalmente que ha tenido como, por ejemplo, esa ideología guerrillera, por decirlo así, por su pasado y todo, y que en este proceso de paz los está viendo como amigos, entre muchas comillas. ¿Usted cómo cree que lo vería un gobierno de derecha, dado el caso que llegue en el 2026? Y si además de eso ustedes les darían la mano para negociar, por ejemplo, con un sector del uribismo, quizás. Pues no sé, pues que el gobierno de derecha en este momento es el que nos tiene en la cárcel. Y yo espero que ellos entiendan de la necesidad de que esta paz urbana salga adelante, y es posible que si ganan las elecciones, pues lo más sensato sería que
lo más sensato sería lo más sensato sería que siguieran con este proceso, venga el que venga, derecha, izquierda, porque es que mire, son 40 años de violencia en la ciudad, y eso para que se acaben en 3 o 4 es muy difícil. Hasta ahora estamos digamos, en un periodo donde se está caracterizando, donde de aquí, cuando el gobierno y la clase política acepte este fenómeno como es, ya tenemos que empezar a identificar los factores que hay que solucionar y cómo se van a solucionar. Entonces, nosotros creemos que esto necesita por lo menos unos 10 años para tener solución. Eso es. Y no es que, o sea, nosotros necesitamos trabajar en los territorios, necesitamos que los muchachos que hay afuera, muchos ya han estado desmovilizados. Entonces les da miedo esto porque siempre han incumplido. Entonces nosotros necesitamos hacer pedagogía, necesitamos tener contacto con las comunidades a las que afectamos, que si ustedes algún día van a tener la oportunidad de estar con nosotros en esas comunidades, se van a dar cuenta que la mayoría de la gente no nos odia. Obviamente a la gente que hemos dañado sí, porque es que nosotros no hemos sido angelitos. Pero es que esa es la dinámica que nos tocó. Usted no se levanta de su cama pensando en ir a hacerle daño a nadie. Esto es una espiral que te va llevando de violencia, te va llevando y llegas a un momento en que te sientes muy poderoso y abusas del poder. Pero por lo general todos salimos con una buena intención de defender a tu familia, al vecino, al barrio. Así es, aquí no es que se esté pensando todos los días en hacer maldades o cuando estábamos en ese mundo. Entonces, si analizamos las cosas desde ese punto de vista, estamos seguros de que hay soluciones, porque ya las hemos visto. Entonces, pero necesitamos que esto lo saquen del debate político, o sea, aquí unos dicen que somos de Uribe, otros dicen que somos de Petro. No, aquí todos nos han dado parejo, rejo parejo, todos. Petro fue el único que nos dio la oportunidad de hacer esto, de que tratáramos de ayudar a hacer un cambio, pero no es que tengamos tratos con ellos, o que le hayamos dicho, no, venga, es que vamos a sapear a este y al otro para que nos suelten. No, eso no ha pasado aquí. Aquí estamos por lo que nosotros nos metimos en esto, por la comunidad, por la ciudad, porque la ciudad la queremos. A nosotros nos da rabia ver cómo, por ejemplo, atacan un proceso de paz en vez de sumarse y siguen manejando una persecución contra las mismas personas y crean unas recompensas que se terminan robando, que cogen ciertos funcionarios de la Fiscalía, ciertos funcionarios de la Policía, no hablo de las instituciones, sino de algunos funcionarios que están al servicio de la política, entonces vuelven esto una rueda giratoria. Entonces, usted sale de la cárcel hoy y si está en su barrio saludando a su mamá, a los 6 meses vuelven y lo meten a la cárcel, así no haga nada. Entonces, es un círculo vicioso. Señor Pesebre, también una discusión que se ha dado es si se les debe dar un estatus político porque pues ustedes ejercían un control sobre el territorio, ustedes como usted lo decía, muchas veces fueron el Estado poniendo acueducto, carreteras y demás. Si usted fuera el presidente, ¿usted cree que eso debería considerarse? ¿Cómo se cree que se debería llevar este proceso de paz, por ejemplo, en la paz urbana en Medellín? Bueno, sí, primero hago una referencia que no he hecho y es que nosotros fuimos designados voceros por el gobierno nacional. Estamos sentados en la mesa representando estructuras del Valle de Aburrá. Entonces, obviamente en el pasado yo pertenecía a esas estructuras y por eso estoy condenado. Ahora funjo como vocero y les hablo del pasado, de lo que me tocó vivir. Obviamente todavía hay un control territorial que ejercen. En cuanto a un carácter político, es que eso es irrelevante. Si el problema se va a atender como es, lo de dar un carácter político es irrelevante, porque es que si un grupo tiene un control territorial, social, económico y político, si en todas las elecciones hace influencia, si muchos candidatos a la presidencia y la alcaldía han tenido que contar con estos grupos para ganar las elecciones, no necesita presentarse como un grupo político. Las dinámicas de por sí muestran que ha influido en la política de una ciudad. Se lo digo es porque desde el gobierno se ha asumido que con el estatus político se negocia y con los grupos se someten. Entonces, para negociar con ustedes, se tendría que darles estatus político, no tanto de que ustedes lleguen a una curul o algo así, pero sí de saber que ustedes no se van a someter, sino ustedes van a negociar. Es más esa perspectiva que, por ejemplo, la tiene el ELN y no la tienen ustedes. Ustedes les dicen, vayan a la cárcel y demás, al ELN le dicen, hagamos un proceso parecido al que se hizo con las FARC. Pero es que ya son
caracterizaciones jurídicas para poder tener una negociación, pero si usted analiza, al final todos los grupos terminan sometiéndose. Pues los paramilitares negociaron y terminaron sometidos a Justicia y Paz. Las FARC negociaron y terminaron sometidos a la JEP. Entonces, lo único que se necesita es un marco jurídico de acuerdo a eso. La palabra que quieran utilizar para llegar a ese marco jurídico, pues es irrelevante. Y lo del tema de que tener carácter político, pues que las dinámicas solo hablan por sí solas. Si vamos a comparar grupos, que no se debe hacer es, mientras las guerrillas están en una parte rural donde viven 400.000 personas, pues aquí viven 4 millones de habitantes. Entonces, si es una influencia en la vida cotidiana, en la vida política y social, pues aquí se ve más. Entonces, por eso es bueno que tengamos la oportunidad de que esto lo conozca la gente, que lo conozca el legislativo, para que puedan diseñar las formas de atender estos fenómenos, porque estamos seguros de que entendiendo el fenómeno de Medellín van a entender el de las otras ciudades más fácil, porque aquí se ha hecho, digamos, todo el curso completo. Entonces, entendiendo pueden ir a los grupos de las otras ciudades y llegar a unos acuerdos más fáciles. Hay que pagar cárcel, claro, es que si estábamos delinquiendo, yo estoy en la cárcel, yo nunca me he quejado por eso, porque pues, me estaba delinquiendo. Aquí pagué mi sentencia, aprendí cosas que no sabía, considero que me he vuelto una persona más consciente y que mi propósito personal es ayudar desde donde estoy a que muchos jóvenes no mueran en este mundo. Porque ya a uno le da mucha tristeza ver los muchachos cómo pierden la vida por vicio, por dinero, eso no vale la pena. No, uno ya ha pasado por todo eso y se da cuenta de que en realidad esos son momenticos de felicidad y nada más. Sí. Y Freiner, yo quisiera regresar un poquitico, su merced también ha comentado, ¿no? Es que dicen que nosotros fuimos del uribismo, que somos del petrismo, que somos de algún actor político y que todo el mundo, por ejemplo, tanto izquierda como derecha, les ha dado un rejo. Y salió una noticia que igual, para que su merced lo desmienta o lo confirme, lo que llaman el pacto de la picota y toda esta situación. ¿Qué fue que pasó con eso? ¿Sí tenía que ver algo como con esa política o simplemente era algo como para ensuciar una imagen? ¿Usted cómo lo vio? No, eso no fue el pacto de la picota, es que aquí hubo, como en todos los procesos de paz, hay una parte que es clandestina. En todos ha pasado. Hay unos acercamientos con el gobierno que por lo general lo hacen unos abogados y esos abogados tienen que ir a donde está la gente que va a hacer el contacto con los grupos y todos estábamos en la cárcel. Entonces, unos abogados hablan con Danilo Rueda, otros hablan con Daniel Prada y van a la picota a hablar con José Leonardo o con Juan Carlos, van a Convite a hablar conmigo a ver si estamos de acuerdo en ese tema. Pero no que es que voten por él y los va a sacar de la cárcel. No. Vean, nosotros aquí el compañero es testigo, porque él estuvo también en reuniones. Desde Santos, desde que empezó lo de La Habana, nosotros estamos con la voluntad de hacer esto, de hacer un proceso de paz en la ciudad, de volver a recuperar, digamos, los espacios que tantos jóvenes se metieron en la delincuencia. Entonces, la idea de nosotros era esa. Entonces, cuando Santos estaba haciendo el proceso con las FARC, se buscaron acercamientos con la doctora Piedad Córdoba, e incluso hubo una reunión en La Habana para ver si nos escuchaban. Al mismo tiempo, cuando el doctor Federico Gutiérrez iba a ser alcalde la primera vez, como ya conocíamos al señor Gustavo Villegas desde la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, se hicieron unos acercamientos para ver si se atendía el tema de la criminalidad aquí, porque en ese momento había unos conflictos por ahí en los barrios. Entonces, el señor Gustavo Villegas también hizo los acercamientos y se empezó a hablar de eso. Pero ¿qué pasó? Ellos no tenían autorización del gobierno nacional para hablar con las bandas. Y ahí salió todo ese escándalo donde este señor terminó en la cárcel por querer ayudar a la ciudad. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué responderles a los que critican este proceso de la paz urbana porque dicen que ustedes no tienen directa relación con las personas que están afuera? No, porque es que es imposible, porque es que nosotros somos voceros, nosotros la mayoría fuimos jefes de alguna estructura y lo que ha sostenido este proceso es eso.
Si ustedes ven los índices, cómo han bajado los índices de homicidio, de extorsión en algunos sectores, bueno, lo que se ha mostrado durante estos 2 años ha obedecido a esa confianza. Por ejemplo, cuando uno ha estado en la guerra tantos años y ha estado en la cárcel y no ha delatado a nadie, tiene, digamos, cierto reconocimiento en ese mundo, entonces ellos confían en que uno aquí esté haciendo cosas buenas. Entonces, aquí hay unos facilitadores. Los facilitadores se reúnen con nosotros y hacen de puente con las estructuras, porque hasta el momento las mismas restricciones que tiene la ley 2272 y de pronto hasta un poco de falta de voluntad política no ha permitido de que tengamos contacto con ellos. Afuera hay un poco de personas que tienen orden de captura. Entonces, no podemos ni siquiera tener un teléfono con ellos, porque pues, si los capturan, vamos a quedar nosotros como si estuviéramos entregando gente, y esto en este mundo es muy delicado. Entonces, las cosas hay que hacerlas de buena manera, y vuelvo y lo repito, aquí hemos visto que para otros grupos de izquierda sacan gestores a la calle, van a los territorios, y con nosotros no se ha podido. No se ha podido, primero porque, digamos que Oti nos sigue viendo como él nos ve, que ahí es donde digo yo que falta voluntad política. Y lo otro es que la contraparte, la oposición a Petro, tiene esto como caballito de batalla. Entonces, cualquier movimiento que pasa aquí, como lo que pasó en la Alpujarra, se vuelve un escándalo. Y frente hay otra situación, como se dijo, en su trasegar, en su vida ha visto muchas desmovilizaciones. Y pues tristemente la historia ha dicho, por ejemplo, en Justicia y Paz, se desmovilizaron los paramilitares, nacieron las BACRI. Se desmovilizaron las guerrillas, en el 2016 nacieron las disidencias. Digamos, si en este caso ustedes logran tener un buen proceso de paz y se empiezan a alejar un poco de ese control que tuvieron y que hay en los territorios, ¿quién puede llegar a cooptar lo que sería esta situación, esta zona? No, es que vean, o sea, si en este momento se hicieron una desmovilización con un marco jurídico como ese, lo más seguro es que hasta las mismas bandas venezolanas ya puedan estar pensando en eso. Estamos hablando de Tren de Aragua. Sí, porque por ejemplo aquí en el centro de la ciudad ya se está viendo lo que se está viendo en Bogotá, lo que se está viendo en Pereira. Entonces, obviamente ellos están ahí pendientes de eso. O sea, básicamente también se tendría que hacer una negociación con ellos en parte para lo que ustedes podrían dejar para que ellos no lo logren. Es que precisamente eso es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno. El espacio tiene que ser cooptado por el gobierno y buscar la forma de que con los mismos muchachos y las comunidades se blinden los espacios. No quiere decir que van a armar jóvenes para que cuiden el barrio, no, no. No, hay que buscar la forma que el Estado ocupe eso con la comunidad. Por ejemplo, hay una policía para la paz, donde la misma gente del territorio puede ayudar a cuidar el territorio, porque es que están cuidando de sus vidas, porque si no, entonces se desmovilizan 14.000 jóvenes, se mandan para sus barrios a que los maten. Como ha pasado con la autodefensa. ¿Cuántos muertos lleva? 5.000. Señor Pesebre, ¿qué necesidad tendríamos de que vuelva Don Berna, también viendo que ya volvió Mancuso, que generó un boom, que aportó la verdad en la JEP y demás? ¿Y qué verdad podría aportar Don Berna, no solo para el tema paramilitar, sino también para esta mesa de diálogo de la paz urbana? Es que don Bernal es una persona muy importante dentro de la dinámica de la ciudad, porque de la guerra de Pablo Escobar, de la guerra con las milicias, de la guerra con los paramilitares, él es el conocedor de los detalles. El tema de las operaciones en la Comuna 13, incluso él ya lo ha dado en versiones de Justicia y Paz. Él ya ha adelantado temas de eso. Entonces es vital que él esté aquí porque la idea es la verdad y entonces él tiene gran parte de ella. Y digamos, su merced también en ese recuento histórico nos mencionaron como una cierta relación que hubo con Don Berna. ¿Cómo, por ejemplo, estuvo esa relación en ese momento y hoy día cómo está? No, bien. Pues siempre yo lo veía a él como otro papá, como con un respeto. Siempre le decíamos el abuelo y así lo seguimos viendo. Aún nos escribimos por medio de los abogados y nos da consejos. Él es un hombre muy inteligente, conoce el país como pocas personas. Entonces él siempre nos da consejos. ¿Y él está dispuesto a venir a hacer todo? Sí, inclusive él se nombró vocero honorario de esta mesa. Y hablando un poco de también ese término don Bernabilidad, ¿cómo ha sido esa relación
de ustedes, de las estructuras? ¿Cómo fue esa relación de ustedes en las estructuras con la política? Y si directamente tuvieron algunos tratos o cómo eran las relaciones con esta clase dirigencial. No, es que es un tema que ha satanizado la opinión pública y digamos las controversias políticas. Eso ahí no hubo ningún tipo de acuerdo bajo la mesa. Simplemente una dinámica llevó a la otra. Se desmovilizan los bloques paramilitares, se crea la Oficina de Paz y Reconciliación y Reinserción de la Alcaldía de Medellín, en manos de Jorge Gaviria, hermano de José Obdulio Gaviria, Gustavo Villegas, durante la alcaldía de Fajardo, pero esto ya venía de la alcaldía anterior, creo que era Luis Pérez. Entonces Luis Pérez recibe los paramilitares en la alcaldía, pues, perdón, con los planes de la alcaldía y la alcaldía la recibe Fajardo ya con esta oficina. En la oficina estuvimos muchas veces porque allá era donde se sincronizaba el regreso de los muchachos a la vida social. Entonces, a muchos nos llamaban porque, digamos, los muchachos estaban teniendo problemas de comportamiento, alguna cosa, o simplemente porque necesitaban los barrios para hacer las reuniones con los desmovilizados y las otras cosas que tenían que ver con la comunidad. Entonces, se desmovilizan unos grupos y entregan armas. La ciudad está en paz, bajan los índices de homicidio porque no hay confrontaciones. Al mismo tiempo los robos, porque pues, la mayoría de los muchachos están en un proceso de capacitación, recibiendo dinero. Entonces, eso lo toman como si hubiera habido unos acuerdos bajo la mesa de que no hagan esto para que salga bien. No, la alcaldía cumplió con lo que prometió, el gobierno cumplió con lo que prometió, los reinsertados también. Entonces, usted analiza eso, fueron 2 años o 3 años que estuvo la ciudad en paz y que hubo prosperidad, que hubo alegría, se venía de todo ese tiempo de miedo de la guerra con las milicias y al mismo tiempo de ese sector de la terraza que fue una disidencia de la oficina y fue una guerra también con hubo bombas, muertos. Entonces se vio un periodo de tranquilidad y los enemigos del alcalde de ese momento, cuando él se lanzó a la presidencia, te sacaron eso como si hubiera sido un trato con las autodefensas, pero eso no fue así. Ahí conocimos al señor Gustavo Villegas y él siempre estuvo trabajando por eso, por la paz de la ciudad, porque los jóvenes tuvieran una oportunidad. De ahí nació la relación con él, que después, cuando Federico Gutiérrez va a la alcaldía, se hacen los contactos con él para volver a hacer una especie de proceso. Pero resulta que como eso no tenía permiso del gobierno, esto lo sé yo, pues lo que puedo conocer yo, ¿cierto? De lo que sucedió ahí. No es que esa sea la versión, pero eso es lo que yo pude entender. Entonces, el gobierno nacional ve que esta gente está haciendo acercamientos con las bandas y van a armar un caso a la alcaldía de Medellín. Entonces ahí es donde aparece la fiscal Claudia Carrasquilla, que en ese momento era fiscal, en todo este tema, queriendo joder al alcalde. Entonces hacen unos tratos, incluso creo que el alcalde estuvo en Bogotá, en la Fiscalía de Bogotá, donde prácticamente el que va a pagar los platos rotos es el señor Gustavo Villegas. Entonces por ahí lo cogen a él, le arman un proceso, e inmediatamente, si ustedes analizan la historia, entonces Claudia Carrasquilla se mete a la alcaldía. Tanto que a ella le hacen una oficina para ello y les dan recursos y toda la cosa. Y prácticamente, desde mi concepto lo digo, la doctora Carrasquilla secuestró al alcalde en ese momento, porque como tenía un pecado de él, pues el alcalde prácticamente le tuvo que dejar hacer lo que ella quería. O sea, Gustavo Villegas fue como ese peón que pusieron dentro del ajedrez. ¿Y quién era el rey entonces? No, era Federico, es que Federico sabía de todo eso. Yo le había escrito una carta de mi puño y letra diciéndole, felicitándolo porque yo siempre lo admiré a él. Yo lo conozco a Federico desde hace, no sé, como desde el 2000, 99, algo así. Porque ellos en el Consejo de Medellín iban al barrio a jugar fútbol, y allá jugamos fútbol. Ellos nos ayudaron a hacer la cancha del barrio, y en el barrio siempre lo han estimado mucho porque siendo alcalde y todo, ha arreglado el barrio. Entonces,
En eso nos conocimos y jugábamos fútbol por ahí en unas fábricas y ellos en el equipo del Consejo y nosotros en el equipo de Roledo, nos dábamos la mano. En ese entonces yo sí pertenecía a una banda, era líder de una banda y a él no le daba miedo. O sea, ahí nos veíamos con los concejales, con él y a él no le daba miedo. Y ya que estoy en la cárcel ahora sí soy muy peligroso, entonces es donde uno dice esa doble moral. ¿Cuál es la doble moral? Sí, no es un secreto. Cada que hay elecciones, ¿a quién van y buscan? A las bandas. ¿Por qué? Porque la gente no es que las bandas a punta de pistola pongan a votar la gente, no. Sino que es que si la política que propone un alcalde o un presidente, como pasó con Uribe, como pasó con Petro, es buena para el barrio, pues al barrio se le dice, hombre, votemos por este señor que parece que las cosas van a estar bien. Es eso. No es que todo el mundo tiene que salir a votar, no. Además, si usted mira un barrio, ¿quiénes son los de las estructuras? El hijo de la señora de la tienda, el del taxi, la misma gente del barrio. Los muchachos que usted ve en la esquina son los que la gente por ahí dice que es un grupo armado que anda sembrando el terror, pero usted lo ve parado en la esquina y ve los niños jugando, las señoras en su rutina. Entonces, es muy fácil que voten por un candidato porque es que los mismos muchachos del barrio y sus familias están metidos en la misma dinámica. Es lo mismo que pasa con los dineros legales e ilegales. ¿A qué horas esos 14.000 jóvenes o 15.000 que hay en las estructuras reciben un sueldo? Ese dinero que ellos reciben termina pagando servicios públicos, seguros. Entonces ya con estas transferencias electrónicas, ¿a qué hora se vuelve plata legal? Y si hay una desmovilización como la que pretenden con este marco jurídico, ¿qué va a pasar con las familias que indirectamente también reciben dinero de eso? Dinero legal o ilegal. Entonces, son muchas cosas las que hay que atender. Aquí yo creo que tenemos que dejar de lado esas personas como los de esta alcaldía que quieren sembrar miedo, quieren hacer una política de terror, pero es que eso ya no funciona. Eso funcionaba hace 20 años cuando había solo 2 canales de comunicación, ya hoy en día la información está aquí y a la gente tenemos que enseñarle lo que pasa, porque no es posible que sigamos apoyando ese tipo de política tan mezquina, maquiavélica, que siempre hay algo malo que hay que atender, pero no atienden lo verdadero. Por ejemplo, hoy en día se desgastan gastándose miles de millones en bodegas, en medios de comunicación tradicionales, en vez de ir a estar atendiendo los parques infantiles, la salud, de atender las carreteras. Eso no lo muestran, pero es que son los verdaderos problemas que hay. ¿Por qué están ocultando el problema tan grave que hay de la criminalidad transnacional? Llámese las bandas de Venezuela, Tren de Aragua, los Cota, los Gallegos, que incluso ponen muchos muertos de los que hay hoy en día en la ciudad. Pero no, la alcaldía no dice eso, ni la policía, a ellos les interesa otra cosa. En el Parque Lleras, dicen que en el Parque Lleras las estructuras son las que tienen el manejo de la explotación infantil. Yo creo que ellos, dentro de poco, la comunidad se va a dar cuenta de la verdad, de lo que está pasando allá y de cómo la alcaldía está involucrada en eso. Entonces, en vez eso ya no les da, yo espero que ellos entiendan que ese discurso está quemado, ese discurso de las amenazas. Ahí estuvimos haciendo un análisis y ese señor, cada que hay un momento coyuntural, lo amenazan. Ya por lo menos se hace pagar en dólares, según él. Pero eso es mentira. Aquí no, nosotros estamos haciendo para nosotros, nunca lo hemos visto como un enemigo, particularmente yo. Para mí él no es un enemigo. Y Freiner, digamos, el tema del Parque Lleras, lo que mencionó, dentro de lo que conoce y todo, ¿habría responsabilidad por parte de la alcaldía por omisión o por acción? Por acción, pero eso ya dejémoslo a la justicia, que eso dentro de pronto... es más, yo les prometo que cuando esté esa chiva, se las pasamos a ustedes de primeros, porque eso va a necesitar mucho despliegue. Freiner, también su merced menciona pues como esta relación con los políticos y uno dice, bueno, ¿cómo le va a creer a su merced? ¿Qué razones tendría usted entonces para que nos cuente, por ejemplo, si conoce el piso 12 de la Alpujarra, si conoce esas oficinas, si las puede también describir como para que la gente entienda que su merced sí estuvo allí, que se reunió con esas personas? En la alcaldía estuve, a mí me entraron por el parqueadero en un ascensor interno que hay y uno llega, entonces sale el ascensor y aquí ve el ventanal y estuvimos, aquí a mano izquierda entramos en una oficinita también en vidrio en ese entonces y había una mesa de juntas ahí, nos sentamos como 2 o 3 horas un viernes, eso fue como a las 7 de la noche, eso fue unos añitos antes que me metieran preso.
Pero es que no necesitaba uno ni ir a la alcaldía, eso, cuando necesitaban algo van al sector de uno y hablan con uno, mire, vea, se robaron un carro en tal lado o está desbordado el robo de carro, ¿usted cómo nos puede ayudar? Así, ese tipo de cosas son las que se manejan. Y, y sobre todo en época electoral eso todo el mundo llega. Aquí se está hablando de una época muy importante que se llama la gobernabilidad o que se ha denominado así, y eso coincide con que Sergio Fajardo era alcalde. ¿Qué papel jugó Sergio Fajardo en esta gobernabilidad? No, o sea, como te digo, él recibió a los paramilitares ya desmovilizados. Entonces existía la oficina de paz y reinserción. Y él apoyó, desde la alcaldía apoyó todos esos proyectos, pero no, o sea, estoy seguro de que no que hubo una reunión para bajar índices criminales, ese tipo de cosas, no. Como te digo, a la gente desmovilizarse, al acabar una guerra, pues obviamente hay paz. Si los muchachos están recibiendo unas compensaciones que da el gobierno, pues hay dinero, no tienen que robar. Entonces, por obvias razones, tenían que verse una mejoría en las dinámicas. Y Freiner también su merced con el tema de el apoyo a las comunidades, también tocó cierta parte de lo que era como los servicios públicos. Ajá. Y hay algo que aquí nosotros hemos denominado como la gallinita de huevos de oro, que sería empresas públicas de Medellín. ¿Pasó algo con ese aspecto, digamos de cierta forma, algunas gobernaciones o alcaldías por el apoyo o cualquier otra cosa que ustedes les dieron, pasaron contratación o algo con ese aspecto? No, no, es que usted lo dice, esa es la gallinita de los huevos de oro de cada alcalde. Eso no se lo sueltan a nadie y por eso es que para mí la pelea siempre en la alcaldía de Medellín es empresas públicas, es coger empresas públicas. Entonces, ¿qué pasaba con empresas públicas? Eso sí, cuando un barrio se terminaba una guerra o lo que sea, allá va empresas públicas. Mire las estructuras, tienen un manejo territorial. ¿En qué barrio no puede entrar empresas públicas? Aquí no es como en la costa que todo el mundo tiene contrabando. No, aquí la misma ciudadanía, nosotros como países respetamos empresas públicas porque son muy eficientes. Los servicios de esta ciudad son muy eficientes. Entonces es como si fuera un tesoro querido por nosotros. Entonces eso se ve con mucho respeto y se ve con mucho aprecio porque mejora la vida de nosotros. Pero no, o sea, ningún alcalde va a soltar eso es lo de ellos. Ese es su tesoro. Nosotros hemos estado investigando el tema de los esmeralderos en el departamento de Boyacá y pudimos darnos cuenta cómo la gobernación y muchas alcaldías tenían empresas de seguridad o contrataban empresas de seguridad, o sea, en la contratación pública de señores esmeralderos como el asesinado Pedro Pechuga o como el señor Jesús Hernando Sánchez. Aquí nos ha llegado información de que muchos de estos jóvenes de las estructuras hubieran sido contratados a través del mantenimiento de las cuencas. ¿Qué nos puede hablar de ese mantenimiento de las cuencas y esas vainas que de pronto no eran directamente con la oficina, pero sí con algunos de sus integrantes? Sí, no, es que a ver, todos los barrios tienen un liderazgo social, tienen corporaciones, tienen juntas de acción comunal que son afines a las estructuras, no que sean de la estructura, sino que por alguna razón pues confluyen en el diario vivir. Entonces los muchachos de los barrios dan un contrato a una corporación de esa, entonces limpiando quebradas, haciendo mantenimiento de escalas, pintándolas, pero eso no tiene nada ilegal. Cuando se desmovilizaron, muchos de mis amigos terminaron limpiando quebradas en Envigado, les pagaban como 2 millones de pesos en ese entonces por la contratación. Entonces, son cosas que es lo que nosotros decimos que hay que rescatar. Hombre, por ejemplo, hoy en día están persiguiendo jóvenes en los barrios porque venden gas, porque venden arepas, porque venden huevos. ¿Y qué delito es ese? Si usted llega y saca una razón social en la Cámara de Comercio, consigue un distribuidor de huevos y usted vende los huevos en su barrio o en las tiendas de su barrio al mismo precio o un precio menor que los otros, ¿qué delito está cometiendo? No, entonces llegan, ¿qué hacen? Llegan, sobre todo esta alcaldía y esos investigadores rufianes que tienen, llegan al que está vendiendo los huevos, se le llevan presa a la mamá, a la hermana, le quitan el local donde estén vendiendo y satanizan esa actividad. Entonces prefieren que extorsionen. ¿Cuál es la invitación? A todos los grupos, a los grupos antioqueños,
a los empresarios, venga, déle oportunidad a estos muchachos. Así, pues, cambiemos la economía, la extorsión, déles trabajo, entrégueles sus productos para que ellos los vendan, puerta a puerta, que al final así es que han sido ricos todos los ricos de aquí, vendiendo los productos en los barrios. Entonces, venga, pongámoslo muchachos, a que en vez de estar cobrando extorsión, a que distribuya sus productos. Y ya, así de fácil, en serio. Así, se crean cooperativas, se distribuyen los productos, los muchachos ganan plata, las madres de cabeza de familia. Viejo, son economías circulares. Todo eso se está proponiendo aquí en la agenda, pero no hemos llegado a ese punto. Nosotros hasta este momento estamos terminando la fase de acercamientos. Entonces, por eso pedimos a todos los candidatos que dejen de satanizar este espacio de la paz urbana y que más bien se comprometan, que escuchen a la comunidad, que para nosotros es muy gratificante que en los eventos como el de ayer salgan todas esas corporaciones sociales que fueron inclusive investigadores del conflicto, que fueron gente que delató a las mismas estructuras, pero que tiene la esperanza de que este proceso salga adelante. Entonces, si nosotros nos sentamos con todas esas corporaciones, con la misma comunidad, y con el gobierno, con los empresarios, seguramente vamos a encontrar la forma de que solucionemos ese problema. Y Freiner, hay mucha gente que quiere que esto salga para el bien de la comunidad, que la paz se logre, como se lo ha dicho. También nos recordó, por ejemplo, que con Fico pues, se llevaban bien, sí, jugaban fútbol, mejor dicho, hacían un montón de cosas, pero que ahora los consideran peligrosos estando en la cárcel. Y hay una situación bastante complicada, y es que él ha mencionado, junto con una concejal del Centro Democrático, que hay amenazas en contra de ellos, al parecer provenientes de ustedes. ¿Qué tienen para decir con ese aspecto? ¿Es verdad, es mentira? Y también teniendo en cuenta, de cierta forma, que Fico ha sido una de las personas que ha puesto el freno de mano a este proceso de paz. No, pues es otra de esas tretas de ellos. Por ejemplo, a mí no me extraña de esa concejal, porque ella tiene unas tácticas inclusive más mafiosas que las que utiliza la mafia. Si usted analiza lo que ella ha hecho durante la fiscalía y cómo ha conseguido algunos bienes y cómo se ha prestado, que ya hay investigaciones que se están denunciando, que en cualquier momento también saldrán a la luz, se apropia de recompensas. Casos que, por ejemplo, una persona conviene con ella entregarse y la persona se entrega, pero ella lo pasa como si lo hubiera capturado para robarse la recompensa. Entonces, una persona que es capaz de hacer estas cosas, que ya testigos que se han prestado para eso la han desmentido, porque ella misma los ha puesto a que la amenacen por un teléfono. Entonces, ¿qué más se puede esperar? Y el doctor Federico, pues a él le conviene. Mire que él no dice nada, siempre habla la doctora Carrasquilla y es otro muchachito que hay por ahí que yo no sé ni cómo se llama. Ellos son los que hablan como unos perritos así ladrando. Y el alcalde no dice nada. Entonces, son cosas sin fundamento. Ya lo hemos dicho, yo lo he dicho ya como por quinta vez en los medios de comunicación. El doctor Federico no es un enemigo para mí ni para las estructuras de la que soy vocero. Es más, lo invitamos a que vaya a los barrios para que mire el deterioro en que están los parques, eso, y allá puede estar tranquilo, que lo cuidan. Por ejemplo, en el barrio El Pesebre, allá lo quieren, él sabe que allá lo quieren. Él puede ir allá, como cuando arreglaron el barrio, que mi mamá le leyó una carta y toda la cosa. Puede ir allá, es seguro que la gente lo va a cuidar, que los muchachos lo van a cuidar. Él no es. Ese tema de estar diciendo que nosotros nos vamos a confabular o que las estructuras se van a confabular con la guerrilla, eso no va a pasar nunca. Si es que fuimos enemigos naturales, pues hoy en día estamos en un proceso de paz y espero que todos esos grupos también logren la paz con el gobierno, y uno no los ve como enemigos, pero históricamente fueron nuestros enemigos. Entonces, ¿cómo van a sacar esa locura que 8 millones de dólares? A verlos dónde están, hombre. No, eso tienen que dejar de hacer ese tipo de política, que eso ya todo el mundo sabe que es mentira. La senadora Isabel Zuleta, en una entrevista que le dio al programa No Copio del Tercer Canal, dijo que tenía varios señalamientos o varios índices de que Claudia Carrasquilla es la abogada del Clan del Golfo y que tiene una relación directa con esa estructura. ¿Usted sabe algo de eso? Pues lo que yo conozco son por ahí que inclusive ha estado como en TikTok, es unas audiencias donde ella defiende a un señor de allá del Clan del Golfo, que es defensora, y que en la misma audiencia ella desmiente que es la dama de hierro. O sea, se autoproclama la dama de hierro, pero para poder ganarse un peso defendiendo a un bandido dice que no es la dama de hierro. Entonces, o sea,
vuelvo y lo digo, eso es lo más nefasto que le ha pasado a esta ciudad, una señora como esa y ya en un cargo público. Yo no sé por qué el doctor Uribe cree en una persona tan baja como ella, que incluso va a incitar a los ciudadanos al odio, que no se sabe ni expresar, que es grosera en sus palabras. Eso no, nuestros servidores públicos no deben de ser así, se le olvida que son funcionarios y servidores públicos. Y Freiner, digamos, Claudia Carrasquilla en su mundo político, es concejal del Centro Democrático, ¿los ha buscado, los ha llamado, les ha pedido algo? Tengo entendido que tuvo algunas llamadas con nuestro compañero José Leonardo, que él ya se las contará. Pero sí, eso siempre ha sido. Ella dice que es que la manera de hacer política de ellos es así, pero que en realidad, o sea, que nos hagamos pasito. Eso es la carreta de ella. Volviendo a la alcaldía actual, pues se habla también de una reducción de la tasa de homicidios muy significativa. La extorsión volvió a subir en 2023, pero volvió a bajar en 2024. Y pues Fico dice que es producto de su alcaldía, pero ustedes dicen que es por el tema también de la paz urbana que se está desarrollando acá. ¿A quién creerle y cuáles son los resultados exactos de lo que está sucediendo aquí en Medellín, tanto en la alcaldía de Fico como en la mesa de diálogo? Para entender eso hay que mirar la historia. Cuando las estructuras de la ciudad han hecho procesos de paz, algunos de esos inclusive validados por la Fiscalía, como el mal llamado Pacto del Fusil, como cuando en 2015 se hizo la conversación en La Picota entre los líderes de varias bandas que estaban en conflicto, se nota la baja de homicidios en la ciudad. Entonces, desde que estamos en acercamientos con el gobierno, se ha venido en esa tendencia, nada de conflicto. Entonces, si ustedes miran las épocas de conflicto, como el 2010 fueron 7.500 muertos en 2 años y medio. De 2016 a 2019 también hubo una cantidad grande de muertos por la confrontación de bandas. 2 brotes de violencia que hubo durante las conversaciones que gracias a Dios se pudieron solucionar desde la mesa, fueron 40 muertos en 8 días. Entonces, cuando las bandas están en confrontación, obviamente suben los niveles de homicidio. Pero lo que nos preocupa ahora es que como hay otras dinámicas, aquí ya vemos grupos de otros países que incluso están escondidos aquí, tienen unas guerras internas y actúan aquí, sin tener que ver con las estructuras, muchos de ellos. Entonces, difiero mucho de las estadísticas que él muestra, porque es que él lleva 2 años de gobierno, está en su segundo año. El año pasado recibió una tendencia a la baja que venía con Daniel Quintero. Si ustedes analizan, cuando Daniel Quintero quedó alcalde, en ese mes bajaron los homicidios totalmente, porque cambió la política criminal. La política criminal que tiene Federico es la de recompensas. Entonces, los investigadores tratan de crear conflictos para poder poner cabecillas y cobrar recompensa. Si ustedes ven la ciudad, en esta alcaldía cogen cada 8 días un jefe de la oficina. Cada 8 días cogen yo no sé cuántos jefes tiene la oficina. Entonces, es ese tipo de conductas que es por dinero que hacen ese tipo de política. Entonces, lo de la extorsión, obvio que tenía que bajar. Si se hicieron unos planes anti-extorsión aquí, de unos pilotos, que desafortunadamente, como no se involucró el gobierno municipal y el gobierno nacional tampoco, ni los empresarios, pues solamente quedó en un piloto. La idea de ese piloto era que fuera perdurable, si le dan a los muchachos de esos sectores alternativas. Entonces, yo difiero de que esos resultados, pero es que ellos se gastan la plata en eso, construyendo estadísticas. Pero esas bajas sí corresponderían entonces a estas mesas de diálogo acá. ¿Cuáles, viejo? Las bajas de los índices de extorsión. Sí, claro, porque como te digo, si miras la historia, cuando las bandas están en confrontación, pues los niveles de muertos suben, porque hoy desafortunadamente hay daños colaterales y fuera de los muertos. Entonces, como estamos en paz, pues tienen que mantenerse en bajas. Y para ir finalizando, redondeando también ese tema, o sea, la relación de las estructuras con Fico 1, Fico 2, Aníbal Gaviria, Alonso Salazar, Fajardo, Luis Pérez y el mismo Quintero. O sea, existe una relación, pero no es como la gente lo cree directamente
hey, tienen impunidad, ustedes controlan lo que sea con tal de que no afecten a lo demás, o si existe de pronto esa clase de tratos o esa clase de comunicación. En algunas sí lo han habido, en otras no, pero en algunas alcaldías sí los han habido. Ok. ¿Y cuál es su panorama para el 2026, para las elecciones? ¿Cómo ve el panorama del país? No, viejo, pues nosotros estamos, nuestro propósito es que la comunidad siga apoyando este proyecto y que los candidatos, que todos los candidatos vean esto como una herramienta indispensable para la paz urbana. Entonces nos mantenemos, aquí no tenemos, digamos que estamos apoyando un grupo u otro, no, simplemente nosotros estamos del lado de la comunidad, del lado de los muchachos, de que los muchachos no mueran en estas dinámicas y los políticos que vean eso como una buena opción, pues bienvenidos sean. Pero ve un panorama alentador, cree que se va a hallar con normalidad. ¿Cómo lo ve con todo lo que ha pasado recientemente? No, yo veo muy convulsionado el país, tal vez como no se veía hace muchos años. Y ese problema de la frontera y todo, si eso no se trata con responsabilidad, eso puede derivar hasta en guerras, creo yo. Y ya para ir finalizando, Freiner, pues usted también ha hablado mucho de que de cierta forma lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro pues, ha permitido, por ejemplo, de que ustedes ya estén en una mesa de diálogo un poco más avanzada que en ciertos años. ¿Qué opina del presidente y también cómo ha visto, por ejemplo, su gobierno? No, yo tengo buen concepto de él. Y el hombre sí es un visionario y así como lo demuestra es un filósofo de la vida, pero sus funcionarios no entendieron o no quisieron entender los cambios que él estaba proponiendo, porque si vemos la ejecución nula, y particularmente en el tema de la paz, él dice una cosa y aquí hacen otra. Entonces, ahí ve uno los problemas. Hay un hecho que ha marcado la opinión pública reciente y es el asesinato de Miguel Uribe Turbay. ¿Usted cómo vio eso? ¿Cómo se enteró? ¿Y cuál es su perspectiva frente a ese hecho que ocurrió? No, en las noticias me di cuenta de eso y muy triste pues porque sigan ocurriendo esas cosas en el país por política y también que le da tristeza a uno que los muchachos sigan siendo instrumentalizados para ese tipo de acciones, que eso es lo que deberíamos de prevenir aquí. Y también lo último que pasó, que me gustaría preguntarle, es el tema de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahorita pues le levantaron la prisión domiciliaria, pero ¿usted alguna vez imaginó que Uribe pudiera ser condenado y cómo ha visto la reacción de Colombia y el mundo frente a esta noticia? Pues yo no pensé nunca que iba a ser condenado y en lo personal pues uno cuando ha habido la guerra y la cárcel no se la desea a nadie y obviamente en el país pues ahí se muestra el país cómo está partido. Una parte del país contenta por lo que sucedió, la otra aburrida. Entonces, eso es ve uno el peligro de que la política está volviendo a ejercer dentro de la mentalidad en el país, que eso puede, si no se maneja bien, si no llegamos a unos acuerdos pronto, es posible que haya una época de violencia como hace mucho no se vive. ¿Cree que volvimos a Petro versus Uribe? Sí, eso lo estamos haciendo y los medios de comunicación se encargan de eso. Ya que nombró los medios, ¿cuál es su perspectiva de los grandes medios de comunicación? O No, medios en los general? medios de comunicación tradicionales son prepagos todos. Esos están a lo que sus dueños les interesa que divulguen. Y digamos ahí, por ejemplo, aquí en Antioquia lo que es Telemedellín, el colombiano. No, es que Telemedellín es del alcalde, Teleantioquia es del gobernador. El colombiano, pues Federico siempre ha tenido incidencia ahí. Y si ustedes revisan cuánto se gastó en la anterior alcaldía, en ese tipo de publicidad se van a dar cuenta. Reiner, también unos datos que quisiéramos tener. ¿Usted cuánto lleva acá? ¿Cuánto le queda? ¿Cómo va su proceso? Voy para 13 años y todavía me quedan como 6 años. O sea, en esa misma lógica, su merced ya podría tener lo que será como libertad condicional o algo. En un par de años sí. ¿Y cree que como está la situación ahora, el tema de la justicia, se lo pueden brindar? No, eso no va a pasar porque es que sobre todo la justicia de Medellín está politizada y la maneja desde la alcaldía. Entonces, es más, en este momento en el Valle de Aburrá encontramos que hay, yo creo que
más 1.200, 1.300 personas que tienen los beneficios del subrogado de libertad condicional, pero no lo da porque se pegan de ese artículo 68A, que es como una subjetividad que te vuelve a condenar. Es decir, a ti te condenan en primera instancia y ya cuando tienes las 3/5 partes de la condena pides tu libertad. Y entonces vuelven y te condenan porque te dicen, no, usted no ha todavía pagado suficiente cárcel, todavía necesita más cárcel. Pero entonces ahí es donde entran los perfiles que tienen elaborados de nosotros y dicen, no, ese no, ese no. Entonces todo lo que tenga que ver con estructuras de Medellín, con concierto para delinquir, inciso segundo y tercero, le niegan el beneficio. Entonces, en este momento hay un hacinamiento, hay una crisis de alimentación en Pedregal, en Bellavista, y porque no sueltan a 1.200 personas, son 35 millones mensuales que cada uno vale. Eso es un desfalco. Entonces, tiene la gente aguantando hambre por puras razones políticas. Nos están convirtiendo en unos presos políticos, porque somos presos de un sistema político fallido, de política criminal fallida, que sigue rondando, sigue dando vuelta. Entonces ahí es donde llegan todas esas falencias. Roban plata en la USP, roban plata en las recompensas, todo el mundo se beneficia. Yo le hice una pregunta hace un rato de pues, esas relaciones que tendrán diferentes dirigentes aquí en Medellín con las estructuras y que podría pues dar cuenta también de un trabajo conjunto. Y también hablamos como de que hay que tener unas características para que ustedes puedan aportar esa verdad. En este momento, usted puede poseer información que le puede costar la vida referente a ese aspecto. Sí, lo más seguro. Es que yo creo que por eso es que hay tanta gente que no quiere que esto salga adelante, porque creerán que uno aquí se va a poner a hablar cosas que los perjudiquen. Entonces, y esa no es la idea, ¿no? O sea, como le digo, para nosotros debe haber una justicia restaurativa y la verdad para las víctimas, eso sí es un compromiso. Ya esa verdad, pues, si va a servir para revanchas políticas, eso no tiene sentido. ¿Y cuál es el mensaje que usted le envía a Colombia en este momento trascendental que vivimos, también con ventanas al 2026, ¿no? Pues yo lo que le digo a la comunidad, sobre todo a la que ha padecido la violencia en las ciudades por el accionar de los grupos criminales, es que apoyen estos procesos porque hay una voluntad de paz. En el Día de la Madre de 2024, en las principales ciudades del país, las estructuras se unieron para que fuera un fin de semana sin homicidios y se lograron índices como hace 40 años no se veían en ciudades como Cartago, Medellín. Bueno, eso muestra la voluntad que tienen las estructuras de construir la paz. Entonces, el llamado que le hago a la ciudadanía, al presidente, es que no abandonen este proyecto porque es que la guerra también cansa. El que quiere la guerra es porque no la ha vivido, porque no la ha visto zumbar las balas al lado, porque no le ha tocado tirarse bajo un colchón en una balacera. Entonces, esos políticos que fomentan el odio de gente que no ha vivido la guerra, las personas, sobre todo los pobres que han vivido toda esta tristeza de la violencia, generada por la violencia, yo sé que ellos apoyan estos procesos de paz urbana y hay que seguir luchando para que salgan adelante. Eso es. El presidente, pues todavía estamos a tiempo de que el comisionado de paz entienda esto y lo ponga, al menos que lo deje instalado para que sea irreversible para el próximo gobierno. ¿Qué es Medellín para usted? Medellín es mi vida, Medellín o sea, yo me sueño en esta ciudad, morir en esta ciudad, bien de viejo, pues, si se puede, pues, pero en esta ciudad. También, pues, obviamente que hay un impacto muy importante en la mayoría de la población, que son los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje para ellos también, sabiendo que usted fue un joven que lastimosamente la criminalidad le arrebató al futuro de Colombia? Pues a los jóvenes es que no crean que este mundo es tan bonito como lo pintan. Aquí se vive bueno y se consigue dinero, pero eso es efímero, todo eso es de momentos. En realidad no vale la pena todo lo que se pierde, dejar de compartir con tu familia, de tener una vida normal por unos pesos y un poder que es una ilusión. Entonces, los invito a que busquen las alternativas, el estudio, que busquen una formación y tener unos proyectos de vida diferentes al mundo del crimen, que en realidad
gozarás unos años, pero el resto te marcará para toda tu vida. Se sigue con esa idiosincrasia como el narco, Sí, la delincuencia. no, y todavía más, porque como hay más economías y lastimosamente también este tema de las redes sociales influye mucho en la mentalidad de los jóvenes de un dinero fácil, ya vemos todo ese tema de la hueca, de los influencers, todo eso. Entonces, pero esos son momentos de felicidad, esos son chispitas de felicidad que en realidad no van a valer la pena al final. ¿Usted se arrepiente? No, no, es que de eso no tiene sentido, ya fue la vida que me tocó vivir. Lo único que puedo hacer es tratar de ayudar que otros no pasen por ese camino, pero de todas maneras la vida también ha sido buena.